Muy buenos días a todos. Es una bendición poder estar nuevamente aquí. Y vamos a la palabra del Señor. Esta mañana continuamos con nuestra serie, el Sermón del Monte. Vamos en el capítulo número 6 y la semana pasada entrábamos ya de lleno a esta parte que se le denomina la oración del Padre Nuestro. Y quiero por favor pedirle que me acompañe al capítulo 6 de Mateo. La semana anterior vimos del verso 5 al 9. Hoy vamos a ver el verso 10, donde encontraremos ahí dos peticiones. Dice: cuando ores, Mateo 6, verso 5, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. En las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Y dice esta versión: que siempre santo tu nombre. Ahora, la semana pasada, como les decía ahorita, iniciamos este tema donde Jesús nos enseña sobre la oración y comentamos que la manera en que lo estudiaríamos sería separando esta oración del Padre Nuestro en una invocación y en 6 peticiones, de las cuales 3 tienen que ver con Dios. La semana pasada vimos una y vimos la invocación, y las otras tienen que ver con nosotros. Es decir, que el resultado de esas peticiones, 3 son dirigidas hacia Dios y 3 tienen que ver con nosotros como hombres. Y vimos la invocación cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, y tocamos algunos puntos que son importantes y que quiero poner dentro del contexto, porque hablamos de la relación del Padre Nuestro hacia los hijos. De solamente quienes somos hijos de Dios podemos acercarnos a Él como Padre en oración. Y también vimos el lugar en donde está nuestro Padre y Dios cuando dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Comentamos que a pesar de que Él está en el cielo, siendo un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, está tan cercano, hermanos, tan solo a una oración. Y también comentamos en cuanto al cielo, que ese es el lugar en el cual algún día iremos y estaremos morando por la eternidad, teniéndolo presente en cada momento cuando usted y yo oramos al Padre. Finalmente, dentro de este versículo 9, vimos la primera petición que tenía que ver con: santificado sea tu nombre. Y tocamos 2 puntos de manera específica. El santificar al Señor significa o implica honrarlo, glorificarlo, exaltarlo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nosotros. De tal manera que cuando nosotros nos acercamos a Él en adoración, debe de haber un profundo agradecimiento en usted y en mí, en primera instancia, por lo que Él ha hecho. No solamente, hermanos, con nuestras palabras, sino con nuestra vida misma. Y vimos también varios significados de ese nombre que no es precisamente en el sentido nominal, sino que habla de su carácter. Inclusive vimos varios significados de lo que es Dios y lo que Él representa en nuestras vidas.
lo que Dios hace en usted y en mí, lo que Dios hará en nosotros y a través de nosotros. De tal manera que llegamos al versículo 10, en Mateo 6, donde vamos a encontrar la segunda y la tercera petición, que tiene que ver con Dios, como le decíamos ahorita, en esta oración modelo llamada Padre Nuestro. Entonces, acompáñeme a orar y de esta manera continuamos con el estudio. Padre, muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Y es en este momento donde queremos suplicarte, Padre, que hables a nuestras vidas, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra, tú hoy hables a nuestra vida, Dios, y que nuestro tiempo de comunión contigo, nuestra vida de oración sea consistente, nuestra vida de oración sea sólida, que nuestra vida de oración sea continua, pero sobre todo eficaz, Señor, porque es para esto que tú nos dejaste esta palabra, este modelo, Dios, para poder acercarnos a ti de manera piadosa, sabiendo cómo hacerlo, con respeto, con reverencia, pero también con toda la confianza que tú nos has dado. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Ya está conmigo ahí en Mateo 6:10? Dice, a continuación viene la segunda petición y cita, venga tu reino. Este término griego reino, basilea, se usa con tres significados. Uno tiene que ver con el territorio sobre el cual el rey obviamente reina. También basilea o reino tiene que ver con aquello que representa la dignidad real, su majestad y la gloria, obviamente, del rey. Y hay una tercera acepción que es que esta apunta al ejercicio, ¿sí?, en una acción de poder soberano, en un ejercicio a ese reinado efectivo, siendo este contexto, esta tercera acepción que les digo significado, la cual se adecúa más a este versículo 10, cuando dice, venga tu reino. Ahora, este reino, hermanos, tiene que ver con el gobierno de Dios. Y está representado o está presentado en las Escrituras en dos formas o en dos aspectos generales. El primero, en el aspecto espiritual, según el cual este reino de Dios está establecido hoy y de manera invisible en el corazón de los creyentes, en el corazón de los cristianos, en el corazón de la iglesia. A lo mejor algunos van a decir, ¿en serio? ¿El reino de Dios está en mí? Así es. Si usted y yo hemos nacido, el reino de Dios, la justicia de Dios está ahí. Ahora, el término reino, como lo comentamos anteriormente, implica un rey, de manera que estos cristianos tienen entrada espiritual en su reino y como súbditos de ese rey debemos someternos a su gobierno y a su soberanía. Y esto es sumamente importante, hermanos, entenderlo. Cuando nosotros oramos, Señor, venga tu reino. Y ahorita vamos a ampliar un poquito más. De tal manera que este reino de Dios está entre nosotros, pero va más allá, sigue estableciéndose, hermanos, en la vida de quienes con sinceridad se rinden a Cristo. Lucas capítulo 17, verso 20, dice la Escritura, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Ellos estaban esperando el Mesías, lo tenían enfrente y no lo podían ver. Le respondió y dijo el Señor, el reino de Dios
no vendrá con advertencia. Lucas 17:20. Verso 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y hermanos, muchos piensan que es a partir de Jesús, que el reino de Dios estaba ahí. Bueno, fue más visible en ese sentido, pero cuando vemos el Antiguo Testamento, podemos ir viendo cómo este reino, ¿sí? este sometimiento a Dios, viene desde el Antiguo Testamento. Ahora, esto va más allá, hermanos, de llamarse cristianos, ya que en este reino, usted y yo no pertenecemos en el sentido nominal o como se llama el nombre de la organización, etcétera, sino porque hay en usted y en mí una genuina experiencia espiritual llamada, ¿cómo cree que se llama esa experiencia espiritual? Nuevo nacimiento. Porque es en el nuevo nacimiento donde usted y yo, por medio del Señor, nos ingresa a su reino. Hay quienes dicen, pastor, batallo mucho para obedecer la palabra, pastor, no lo entiendo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, derivado o por resultado de haber sido justificados por Dios, déjeme irme un poquito más atrás en ese proceso, por haber entendido el mensaje de Cristo, de lo que Él vino e hizo en la cruz por nosotros, de morir y pagar por nuestros pecados, de redimir, de pagar con precio de sangre por algo que usted y yo no podíamos pagar. En una ocasión mi esposa y yo estábamos en un funeral y después de terminar de predicar, el pastor, el predicador que estaba ahí, hace una invitación y dice, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y hubo algunas manos ahí levantadas, ¿no? Él ya había explicado, había compartido la palabra de Dios. Y la persona que había fallecido era creyente, probado, nacida de nuevo. Entonces él citaba muy frecuentemente, ella va a estar en la presencia de Dios, su vida está guardada en el Señor. ¿Me explico? Entonces una de las personas que levantó su mano cuando se acerca al féretro empieza a llorar y le dice, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te moriste? Ya no te volveré a ver. Y ella había levantado su mano. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, la falta en ocasiones de entendimiento de lo que Él hizo por nosotros. Porque cuando usted y yo entendemos que nuestra vida está segura, cualquiera que en algún momento parte con el Señor, usted sabe que algún día estaremos juntos. Lamentablemente hoy en día, dentro de las formas de presentar el evangelio es esa, ¿no? Mira, recibe al Señor porque el día que tú te mueras vas a ver a tu familiar, ¿no? Y hay gente que pasa años diciendo, algún día te veré, algún día te veré, algún día te veré, como si su familiar o mi familiar hubiera dado su vida por mí. No sé si me estoy explicando. Donde la importancia real de ir a la presencia de Dios es que Él murió por nosotros. Y que algún día le veremos a Él cara a cara. Sí, a lo mejor estará nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro hijo, quien sea, hermanos. Pero no habrá comparación de ese cielo eterno a este mundo que cada día se corrompe más. Por eso, hermanos, la importancia de predicar el evangelio correctamente, de exponerlo de la manera más clara. Ahora, al nacer usted y yo de nuevo, es necesario que usted y yo sigamos promoviendo este reino para que muchos más tengan entrada. ¿Cómo? A través del Facebook, a través de los cantos, a través de nuestra vida, hermanos. De cómo nosotros vivimos cada día o presentamos la evidencia de ese nacimiento ante aquellos que aún no le conocen. El segundo aspecto que tiene que ver con este reino de Dios tiene también o está relacionado
con el futuro. Este reino que a la luz de las expectativas de los judíos, cuando Cristo viene, piensan, algunos judíos dijeron, este es el rey, este es el que nos llevará a la libertad de nuestros opresores. Ellos no podían ver que Cristo iba a venir a traer libertad sobre la muerte y el pecado. Entonces, estas expectativas a las cuales estos judíos estaban esperando, tiene que ver con eso, con esa segunda venida. Cristo ya vino una vez, ¿están de acuerdo? Vino y murió, fue el cordero inmolado, el que pagó el precio justo, un precio altísimo, el precio de su vida y su sangre, para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Y la Biblia nos enseña de una segunda venida, donde Él estará en ese reino literal. Te vamos a mencionar algunos versículos en cuanto a eso, y reinaremos juntamente con Él. Amén. Ahora, por otra parte, es en el reino de Dios, hermanos, donde se manifiesta la justicia de Dios, lo que es correcto delante de Dios. Y esta petición al Padre de venga tu reino hace una concordancia, un match o una empatía, ¿sí?, con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Esta petición de intercesión pidiendo salvación de quienes aún no conocen a Dios. Usted recordará Mateo capítulo 4, verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venga tu reino, hermanos, también es un ruego para que la predicación que nos ha sido encomendada a usted y a mí, porque el hecho de cuando citamos esta palabra predicar, pensamos que solamente se hace dentro de un púlpito, en un lugar como este. No, hermanos, la predicación tiene que ver con lo que usted y yo decimos. Eso debe de ir acompañado de unas acciones similares o que respalden nuestros dichos. Por eso es venga tu reino un ruego para que esta predicación que nos ha sido encomendada, hermanos, sea efectiva, y que al exhortar a las personas a arrepentirse también sea una invitación a entrar en el reino de Dios. Escuche bien esto, en una sumisión voluntaria, porque Dios no quiere rebeldes. La rebeldía debió de haber quedado atrás en el momento en que nosotros nos pusimos en paz con Dios. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta segunda petición, hermanos, venga tu reino, también concuerda plenamente con el deseo y la voluntad de Dios, como lo hemos citado en muchas ocasiones, de que ninguno se pierda, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4, dice la Nueva Traducción Viviente. En primer lugar, le dice Pablo a Timoteo, te ruego que ores por todos los seres humanos. La semana pasada hicimos referencia a esta escritura también. Dice, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos, cuando hablamos del significado de orar. Verso 2 dice, en primera de Timoteo 2, verso 2, ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador? Que oremos por nuestras autoridades, que intercedamos por la gente que se pierde. ¿Quién quiere que todos se salven? Hablando del Señor, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y esto, hermanos, debe de convertirse en una prioridad para ustedes y para mí.
Por eso cuando nosotros oramos, Señor, venga tu reino, estamos orando, por ejemplo, cuando nuestro padre o nuestra madre no quieren saber absolutamente nada de Dios. Obviamente Dios no va a venir y se va a imponer y va a penetrar en el corazón y va a decir, a ver, yo aquí soy el creador de los cielos y la tierra y aquí voy a hacer lo que yo quiero. No, Él es respetuoso. Él respeta tu voluntad. Es más, nos dio esta capacidad de poder decidir. Sin embargo, hay momentos en nuestras vidas, hermanos, donde el Señor nos guía a rendir nuestro corazón y someterlo al Rey y Señor. Ahora, este reino de Dios, en esta manifestación futura, como les decía ahorita, vendrá a afirmar ese dominio de Dios como Rey de reyes y Señor de señores sobre este mundo, donde Cristo, dice la Escritura, regirá las naciones, las gobernará, literal. Hoy en día vemos a los países haciendo lo que quieren. Hoy en día hay algunos países explotando bombas, otros, poniendo el pie sobre sus gobernados, qué sé yo. Pero dice la Escritura que el Señor gobernará con mano de hierro. Sí. Y dice Apocalipsis 2:27, gobernará las naciones con vara de hierro y las hará pedazos como si fueran ollas de barro. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En cuanto a esta segunda petición, hermanos, venga tu reino, se expresa de manera muy ferviente, pudiéramos decirlo así, este deseo de la venida del Señor, que se produzca cuanto antes y que esa promesa sea cumplida. Juan capítulo 14, verso 1 al 4, el Señor les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Cuántos hemos en algún momento en la vida estar angustiados por alguna situación, por alguna enfermedad, por alguna situación en la familia? Yo creo que todos. Y el Señor nos dice que no se llene tu corazón de angustia. Confía en Dios y confíen también en mí. Y miren la promesa de parte de Dios, como diciendo el Señor, nada va a ser comparado con aquello que yo estoy preparando para todos ustedes. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Dice la Reina Valera que Él va a preparar moradas para nosotros. Y dice, y si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar el lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Volviendo otra vez al ejemplo que les comenté del funeral, ¿cuál es la prioridad? ¿Estar con quién? ¿Con tu ser querido? ¿Con tu ser amado? Sea tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, tu hijo. ¿Es esa la prioridad? Para que siempre estén conmigo donde yo estoy, dice el Señor. Porque si el Señor te ha dado a ti, mi amado hermano, una promesa de que nuestros familiares, si murieron, el Señor estarán allá, tú y yo tenemos que dejar de pensar en eso y concentrarnos en poner nuestra mirada en el Señor. ¿Cuántos de aquí corren como un hábito diario, como un hábito de vida? Bueno, miren. Ok, muy bien. Nadie. Bueno, tú único hermano que estás ahí atrás. Oye, Abraham, ¿alguna vez has corrido y vas corriendo un paso y sigues corriendo volteando a algún lugar y manteniendo tu vista en otro lugar? ¿Lo has hecho? No, ¿por qué? Porque te caerías, ¿verdad?
Eso es justamente, gracias hermano, eso es justamente lo que pasa en la vida espiritual. Si usted y yo nos desenfocamos de lo que el Señor nos ha puesto allá enfrente, nos vamos a desviar, vamos a tropezar. Por eso, hermanos, el Señor dijo, para que estén siempre en donde yo estoy, no pierdan el enfoque, no pierdan el sentido, no pierdan la dirección. Y luego dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Esta segunda petición es semejante a la respuesta que da la iglesia, esta respuesta que encontramos en el último capítulo del Apocalipsis, del libro de las Revelaciones, de esa promesa que el Señor le hace a su iglesia y le dice, yo vengo pronto. Apocalipsis 20:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, esto es el Señor, ciertamente vengo en breve. Y contesta la iglesia, o contesta el apóstol, amén, sí, ven Señor Jesús, venga tu reino, Señor. Tiene que ver con esto también, hermanos. La venida del Señor está muy cerca, al menos más de que cuando usted y yo creímos. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar para el Señor e ir e implantar que el reino de Dios crezca en el corazón de la gente. Amén. Pablo dijo en Romanos capítulo 14 verso 17, y me gusta mucho esta definición que tiene Pablo respecto al reino de Dios. Romanos 14, 17, le leo palabra de Dios para todos. Dice, en el reino de Dios, lo importante no es lo que comamos o bebamos. ¿En serio, pastor? ¿Eso no es importante? O sea, el sentido que aquí está dando es, mi amado hermano, hermana, un día eso ya no lo vas a necesitar. Claro, tiene su importancia. ¿Cuántos comen? Comemos, dijo el otro. Sí. Pero el sentido que el apóstol Pablo lo quiere poner en su lugar en cuanto a lo espiritual, dice, el reino de Dios, este reino que es espiritual, ¿sí?, no consiste en lo que comemos o bebemos. O sea, no consiste en que si tú ganas mucho dinero, dices, estoy siendo bien bendecido porque estoy dentro del reino. No consiste en eso, porque el día que tú y yo no nos moramos, el día que tú y yo nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Así como llegamos, así nos vamos a ir. El reino de Dios, en el reino de Dios lo importante no es lo que comemos o bebemos, sino vivir con justicia, dice esta versión. La Reina Valera dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta versión dice, sino vivir con justicia. La palabra justicia en el original habla de la justificación. Lo que Dios hace por nosotros para que podamos ser presentados delante del Padre sin mancha, sin pecado. Y eso sucede en el nuevo nacimiento. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, vamos delante de Dios, los confesamos, creemos en el Señor Jesús y le pedimos perdón y Él nos perdona, nos regenera, nos hace una nueva criatura, nos justifica y ahora sí nos dice, venga mi hijo, preséntese delante del Padre. Entonces tú de repente llegas y, pero es que yo maté como a 5. Podrá decir un homicida. Es que yo envenenaba a los jóvenes, pudiera ser un drogadicto. Es que yo vendí mi cuerpo a muchos hombres y mujeres, pudiera ser decir el homosexual o la prostituta. Pero cuando se presenta delante de Dios con un corazón arrepentido y que a través de la fe ha creído en el sacrificio del Señor, esa gracia que estábamos cantando ahorita, esa sublime gracia viene sobre nosotros y nos permite, hermanos, presentarnos aceptos delante del Padre. Ese es un motivo para darle gracias a Dios, hermanos, en verdad. No consiste en lo que comemos y bebemos, sino en justicia. Pero también
en la paz, dice Reina Valera. Esta versión dice en buscar la paz. Esa paz que el mundo no da, esa paz que obtenemos cuando Dios nos perdona, cuando en nuestra vida hemos sido rebeldes, hemos sido contrarios a Él, viene esa paz, ya no siendo desobedientes o rebeldes con Dios. Y dice esta versión, y la felicidad. Reina Valera dice, y el gozo. Es este gozo, hermanos, de vivir una vida guiada por Dios. Es cierto. Usted me podrá decir, pastor, pero ¿a poco es muy bueno ser guiado por Dios al desierto y luego que ahí sea probada tu fe? Porque eso es lo que vemos en Mateo 4, ¿recuerda con Jesús? Sin embargo, cuando el Señor está en nuestras vidas, Él nos guía conforme a su voluntad, pero Él no nos deja. Por eso dice, y la felicidad o el gozo en el Espíritu Santo. Esta versión dice que trae el Espíritu Santo. Y la característica, hermanos, nuevamente, se lo digo, del nacido de nuevo es el sello que Dios ha puesto, la garantía que el Señor ha puesto sobre los que hemos creído en Él, sobre los que hemos nacido de nuevo, sobre los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Él nos sella y eso hace la diferencia. Nos introduce dentro del reino de Dios. Y ahora ya no podemos vivir bajo las leyes del mundo. Ahora ya no puedo vivir bajo mis propias leyes, mis propios razonamientos. Ya no puedo ser autónomo. Esta palabra autónomo es muy interesante porque auto habla acerca de uno mismo y nomos habla acerca de leyes. Autónomo significa la ley de uno mismo. Pero al entrar en el reino de Dios, hermanos, ya estamos ahora bajo ¿qué leyes? Las del reino de Dios, la ley de Dios, la Escritura. Y es tan sencillo esto entenderlo. Bueno, en el sentido natural, no sé cuántos los hermanos que van mucho que brincan el río, ¿verdad? No sé cuánto cobran por introducirte a los Estados Unidos, pero te cambia totalmente. Ponte el cinturón porque aquí se multan. No invadas la línea esta por donde pasan porque aquí sí te flachean. Ni se te ocurra tirar esa cáscara de plátano. No contestas el teléfono porque peligro y aquí nos multan. $6, no sé cuánto cobran, ¿no? Fíjese el poder que tienen esos $6 para cambiar a la gente. Bueno, ¿por qué? Porque estamos entendidos que entramos, nos introducimos en otro país que no es el nuestro, con otras leyes que no son las nuestras y que en teoría se respetan. Bueno, en el reino de Dios es así, hermanos. La diferencia es que usted sigue en su trabajo, sigue en su casa, sigue en la iglesia o donde usted acostumbraba a desempeñarse, pero ahora sometido a Dios. Donde a lo mejor tú te convertiste, pero tus padres no. Y hay hostilidad. O tú te convertiste y en tu trabajo te hacen la vida de cuadritos y de cubitos y de triangulitos. Pero cuando tú y yo nos sometemos, hermanos, a la voluntad de Dios dentro de este reino, Dios nos ayuda. Por eso el ir y orar, Señor, venga tu reino, tiene consecuencias. Y si tú no estás dispuesto a obedecer a Dios, difícilmente puedes orar así. Porque cuando le dices venga tu reino, inmediatamente entra la tercera petición que viene en el versículo 10, que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Luego de esta invocación del Padre nuestro que estás en los cielos, de esta primera petición: santificado, honrado, adorado, exaltado sea tu nombre, seguido de esta petición segunda que acabamos de ver, de venga tu reino y sea manifestado en nosotros y en los hombres, ahora el Señor nos va a introducir para enseñarnos esta tercera petición que tiene que ver con pedir, escuche bien esto, por la obediencia o porque la obediencia a Dios sea una realidad. Y dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también
en la tierra. Lamentablemente en ocasiones al momento de orar así se piensa que uno está fuera de esa esfera. Hágase ahí con ellos, Señor, hágase tu voluntad con ellos, ¿no? Nos introduce, estamos dentro ahí. Hágase tu voluntad en los cielos, como si nosotros saliéramos de la tierra, ¿no? La voluntad de Dios, hermanos, a la que hace referencia nuestro Señor Jesús en esta tercera petición, tiene que ver con esa voluntad revelada, esa voluntad expresada a través de ¿qué, hermanos? De toda la Escritura. Y tiene que ver con esa voluntad que se hace en el cielo de manera cabal, total, completa, pero que todavía no se cumple en gran medida en la tierra, y lo mencionábamos ahorita. Ahora, por otra parte, esta voluntad, este decreto de Dios, este plan de Dios para la eternidad, escuche bien esto, siempre está en acción, siempre, tanto en el cielo como en la tierra. Pero pastor, mire cómo ahorita viven las naciones, hoy ahorita unos se están aliando, otros se están peleando, es cierto, pero el Señor está preparando todo para aquel gran día. Entonces usted y yo tenemos que estar preparados y sobre todo, hermanos, muy apercibidos de los hechos mundiales, que de una u otra manera nos hablan y nos dirigen al tiempo de Dios. Podemos ver los cronos, es decir, el tiempo natural, el tiempo del hombre, ¿no? Pero eso debe de apuntar, hermanos, a ver el kairos de Dios, es decir, los tiempos y las sazones que Dios ha determinado para que las cosas sucedan. Por ejemplo, usted y yo, acuérdese cuando no conocía usted del Señor. ¿Cuándo imaginaba usted hace, no sé, muchos años, en mi caso ya más de 20, casi 30, siendo un adolescente, viviendo como me daba la gana, haciendo de mi vida lo que yo quería? Jamás pensé, hermanos, que un día el Señor tuviera misericordia de mí y se apiadara de mí y me rescatara. Esa era su voluntad, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces, pastor, nadie se va a perder. Bueno, esa es la voluntad de Dios, pero habrá quienes decidirán vivir para ellos mismos en su autonomía. Ahora, esto que les comento respecto a cómo Dios hace o la voluntad de Dios surge efecto de manera activa. Mire cómo dice Daniel capítulo 4 verso 35. Daniel 4:35, palabra de Dios para todos. Leo: los habitantes de la tierra, fíjese lo que dice Daniel, los habitantes de la tierra, y no se vaya a ofender por esto, son insignificantes si se les compara con Dios. Dios, no dice eso aquí, pero es decir, el texto alude a esto. Dios hace siempre su voluntad, tanto en los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué se hace lo que hace. Efesios capítulo 1 verso 11, Efesios 1 verso 11 dice: Dios nos eligió, Él nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya, dice esta versión, lo tenía planeado. Él ya tenía un plan e hizo, hermanos, que su plan, su voluntad se cumpliera, pues Él, sigue diciendo el verso 11, actúa de manera que todo lo que sucede salga de acuerdo con su voluntad. Cuando mi madre falleció, yo tuve que autorizar un procedimiento que se le iba a hacer, ¿no? Ella estaba sufriendo mucho dolor y
y la manera en la cual poder introducirlo a su cuerpo ya no era suficiente por sus extremidades. Y parte del procedimiento era riesgoso, me lo dijeron. Entonces, cuando a ella se lo practican, ella empieza a ceder en su cuerpo. Esa posibilidad que me dijo el internista en ese momento se cumplió ahí. Entonces, ¿ustedes cómo creen que yo me sentía al ver a mi madre? Si de por sí estaba sufriendo, verla sufrir, ya ni siquiera estaba consciente, ya estaba intubada. Yo dije, fue mi culpa. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, tal vez no una situación así. Platicaba a mi esposa sobre una persona que, una madre de familia, iba a salir su hija, la mayor, y le dice, voy a ir a tal parte, ¿no? Y le dice la mamá, está bien, pero llévate a tu hermana. Entonces va la hermana, y cuando van a donde iban, chocan, ¿y quién cree que muere? La menor. Decía esta joven, han pasado más de 20 años y apenas mi mamá está empezando a entrar al cuarto, a sacar cosas, porque ella se sentía culpable. Pero esto, hermanos, al menos a quienes conocemos del Señor, nos abriga, nos protege, nos fortalece. Todo lo que sucede salga de acuerdo con su voluntad. Después de que mi madre fallece, yo entiendo muchas cosas y el por qué el Señor se la llevó. ¿Y qué es lo que resta a uno decir? Señor, gracias por hacer tu voluntad. A veces no lo entendemos, pero Él tiene planes y los cumple, hermanos. Y nada va a detener en cuanto a eso. Ahora, la voluntad de Dios, hermanos, a la que se hace referencia en esta tercera petición, como les decía ahorita, tiene que ver con esta voluntad revelada y expresada en su palabra. Y todas las cosas que pasan en este mundo se van a cumplir. A fin de cuentas, Él va a cumplir su voluntad. Y cada vez que tú y yo oramos a través de esta tercera petición o pasamos por esta petición, nuestro único deseo, hermanos, debe de ser que se obedezca la voluntad del Padre. ¿Cómo? De manera completa, de manera cordial o de todo corazón, pero también de manera inmediata. Ahora, ¿puede usted imaginar cómo alguien pudiera entrar al cielo si aquí en la tierra no se somete ni tampoco obedece a Dios? ¿Es posible esto? Porque mire, en lo que respecta a hacer la voluntad de Dios de manera completa, cuando estamos orando, hágase tu voluntad. Les pregunto directamente, ¿cuántos no hemos citado o orado de esta manera? ¿Nada más yo? Me he asustado, hermanos. Y cuando decimos esto, usted y yo, hermanos, tenemos que estar conscientes que nuestra vida también debe de estar sometida en total obediencia a Dios. Porque en lo que respecta a hacer la voluntad de Dios de manera completa o de forma completa, la historia del rey Saúl es la que nos enseña que la diferencia de obedecer de manera incompleta, es decir, cuando un hombre pone su propia voluntad y esa voluntad va en contra de lo que Dios quiere, hermanos, no recibe la aprobación de Dios ni su bendición. Véalo ahí en Deuteronomio capítulo 28, ampliamente se explica eso. Las consecuencias de la obediencia, 5 versículos, 4 versículos. La consecuencia de la desobediencia, un listón enorme. Esta historia no voy a ir a ella, solamente le dejo la referencia, 1 Samuel capítulo 15. Usted ve ahí en los versículos 1 al 3, donde Dios por medio de Samuel le dice a Saúl lo que tiene que hacer, de manera muy clara y específica.
Versos 7 al 9, vemos al rey Saúl, aquel a quien se le había dado la instrucción, hace o piensa hacer la instrucción de Dios a su voluntad y lo hace como él quiere, desobedeciendo completamente a Dios. En ese mismo capítulo, versos 22 y 23 dice, este sí se lo quiero leer, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios? ¿Tu servicio a Él? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, le dice Samuel a Saúl, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hágase tu voluntad. Implica también en nosotros obediencia completa, pero también tiene que ver con una obediencia cordial, una obediencia, ¿qué significa esto? De hacerlo de todo corazón. Tiene que ver con recibir una instrucción de manera dócil y llevarla a cabo sin ponerla en duda o cuestionarla. Es decir, hacerla con todo el corazón. Por ejemplo, cuando leemos Deuteronomio 26, 16, el Señor dice, hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Entiendo que la obediencia a su palabra debe de ser en un contexto correcto, en una interpretación apegada a las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando eso está ahí, hermanos, usted y yo no podemos hacernos a un lado. Ustedes y yo no podemos voltearnos y hacer como que el ángel nos habla. Tenemos que obedecer al Señor. Mateo 22, 37 dice, Jesús contestó, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí amamos al Señor? Ok. ¿Qué tanto usted ama al Señor? ¿Se acuerda cuando le decíamos a nuestros hijos, ¿cuánto me amas? Y estos hijos, pues no sé, de aquí al patio, qué poquito. O de repente tú le decías a tu novio, ¿cuánto me amas, amor? No, pues de aquí hasta la luna. Si el Señor te preguntara, hermano, ¿cuánto me amas? ¿Qué le diríamos? Gloop. La manera de decirle al Señor, tanto de usted y de mí, qué tanto le amamos a Él, es qué tanto le obedecemos a Él, qué tanto estamos dispuestos a obedecerle. Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Esa es obediencia cordial, dócil, de todo corazón. Y el último punto que implica, hermanos, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios de manera inmediata. Y podemos ver estas dos escrituras, hay muchas, pero una está en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, y ambas tienen un personaje en común, el ángel Gabriel. ¿Ha escuchado usted hablar del ángel Gabriel? Ahora, vea cómo el ángel Gabriel atiende de manera inmediata las órdenes de parte de Dios. Daniel capítulo 9, acompáñeme ahí. Daniel capítulo 9, verso 20, dice Nueva Traducción Viviente. Yo seguí orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo,
rogándole al Señor, mi Dios, por Jerusalén, su monte santo. Aquí ustedes podrán acordarse que Israel estaba en un momento de cautividad, en el cual también Daniel estaba ahí. Verso 21, y dice, y mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Fíjense, a lo que había sido enviado el ángel Gabriel. Verso 23, en cuanto comenzaste a orar, escucha esta versión como dice, se me dio una orden y me fui de vacaciones. No, perdón. No. Dice, y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un ángel, uno de los ángeles que se mencionan y que en algunos momentos junto a Miguel, el otro ángel, ¿verdad?, llevaron acciones para el Señor que trajeron bendición para el pueblo. Pero ahora fíjense cómo en el Nuevo Testamento este mismo ángel salta a la escena en Lucas capítulo 1. Dice Lucas capítulo 1 verso 19 y verso 26. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Dice Nueva Traducción Viviente, fue Él, es decir, Dios, quien me envió a darte esta buena noticia. Y está hablando acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Dice el verso 26, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea. ¿Quién lo envió? Él no se mandó solo, ¿verdad? Ahora, aquí es importante, hermanos, destacar. Hoy en día hay una tendencia enorme a decir, Dios me habló, Dios me dijo, y a justificar muchas veces los actos de desobediencia o de ir en contra de lo que Dios ha establecido para justificar, ¿sabe qué? Su autonomía. No voy a hablar de eso, pero hay mucho que decir y enseñar en cuanto a esto. Pero Dios, hermanos, no puede ir en contra de sí mismo. La manera en cómo Dios obra y opera siempre va a ser en el orden que Él ha establecido. Y como lo dije ahorita, su voluntad expresada ¿en dónde? Es que Dios me dijo, mira, esta es la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Qué palabra sustenta el hecho de desobedecer? Pregunto yo, ¿qué palabra nos puede sostener delante de Dios cuando nosotros no obedecemos a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia? ¿Cuál palabra? Por eso, hermanos, cuando decimos hágase tu voluntad, nosotros estamos inmersos ahí en decir, Señor, esa voluntad sé que me implica y me compromete a mí. De manera que le pregunto, y me pregunto también a mí mismo, ¿cómo debemos obedecer al Señor? De manera inmediata, hermanos. ¿O lo hacemos como Saúl? Cuando Él quiere y como Él quiere. Porque cuando tú y yo oramos al Señor, hágase tu voluntad, estamos diciendo de manera inherente, es decir, de manera implícita. En otras palabras, va incluido en nuestra oración, Señor, estoy dispuesto, dispuesta a obedecerte en todo, tal y como tú me lo digas. Porque es el pensamiento de Dios, hermanos, el que debe imperar en nosotros, no nuestros pensamientos. Aunque nadie diga amén, ¿verdad?
Pero podemos citar muchos ejemplos de obediencia completa, de obediencia de todo corazón, de obediencia inmediata, de muchos hombres y mujeres también en la Escritura. Pero déjenme mostrarles solamente unos ejemplos ya para ir hacia el final. Noé. Este hombre dice en Génesis capítulo 6, verso 22. Usted recuerda que él junto a su familia estaban viviendo en una situación terrible de pecado. ¿Sí? A su alrededor vivía rodeado de gente autónoma que hacía lo que quería. Y dice Génesis capítulo 6, verso 22, nueva traducción viviente. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. No dice, Señor, y mira, desde mi punto de vista, yo te sugiero. No. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero que hagas una arca. Y quiero que la hagas de este material. Y quiero que le pongas esto. Y quiero que, y tal como el modelo, así lo hizo él. ¿Qué decir de Moisés? Cuando se le ordenó hacer el tabernáculo, se apegó al modelo. Pregunta, ¿lo hizo Moisés? No. Él dirigió, él convocó. Había gentes alrededor que tenían los recursos y otros que tenían las habilidades. Pero la instrucción vino a Moisés y Moisés obedeció. ¿Y qué pasó con el pueblo? Le dijo, Moisés, ¿sabes qué? Hazlo tú. ¿Por qué? ¿Yo por qué? ¿Le hizo así el pueblo? No. Abraham. Dice en Hechos capítulo 7, verso 3, hay muchas escrituras, Génesis 11, 12, en fin, pero le leo esta, Hechos capítulo 7, verso 3, nueva traducción viviente. Dios le dijo a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Cuando usted y yo vamos de vacaciones, nos documentamos, ¿verdad? Y ahí estamos en el Google y en tantas herramientas, ¿no? que nos dicen las referencias de otros turistas, ¿verdad? Y Abraham no tenía ese recurso, más que una obediencia completa, de todo corazón y de manera inmediata. Pablo, ¿qué decir de este hombre? En Hechos 26, verso 19, cuando estaba siendo confrontado ante el tribunal y ahí frente al rey Agripa, le dice, oh rey Agripa, yo obedecí esa visión del cielo. ¿Cuál visión? La que el Señor le dio y le dijo, quiero que le vayas y les prediques a todos los gentiles, sin importar si hay reyes, sin importar que sea gente del vulgo, predícales mi palabra. Y de paso ahí a los judíos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pablo? No hizo otra cosa más, hermanos, que volcar su vida en obediencia a Dios. Por último, nuestros hermanos filipenses, no filipenses, ¿no? Filipenses 2:12 dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Qué bendición, ¿verdad? Para Pablo. Y ahora que estoy lejos, aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados, demostrar evidencias de su salvación. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo se demuestra la evidencia de la salvación? ¿Cómo se demuestra que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo se demuestra que somos hijos de Dios? Dice Pablo aquí, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Obedecer a Dios, hermanos, debe de ser el deseo natural del creyente, de tal forma que todo se sujete a la voluntad de Dios sin oponer resistencia. Todo en mí se sujete al Señor. ¿Y qué decir del ejemplo supremo, hermanos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Este ejemplo de obediencia, siendo el Hijo de Dios, este ejemplo de sumisión,
y ver cómo Él oró, cómo Él derramó su vida ahí en angustia en el Getsemaní, a unas horas antes de ser masacrado brutalmente, a unas horas antes de ser crucificado para ir y pagar en la cruz por su pecado y mi pecado. Dice en Lucas capítulo 22, verso 42, nueva traducción viviente: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, si quieres. No puedo, Señor, tolerar el estar lejos de ti. Esas eran las palabras que el Señor está diciendo. Indistintamente, hermanos, la brutalidad con que fue tratado, indistintamente la manera como fue colgado ahí, lo que el Señor más le dolía era que su Padre, con el cual había estado en su gloria, y después Él había bajado a este mundo tomando un cuerpo de hombre en obediencia a su Padre, y que en todos esos aproximadamente 32, 33 años que Él vivió en esta tierra, Él estuvo en esa comunión íntima, mi Padre y yo lo que oigo, hago, yo lo que mi Padre dice, eso hago, yo obedezco porque Él y yo somos uno. Y lo que al Señor más le dolía, hermanos, era que en ese momento en que Él iba a estar crucificado, ojo, obedeciendo al Padre, el Padre iba a voltear su rostro. ¿Alguna vez se ha sentido ignorado? Yo le aseguro que nunca, nadie como el Señor. Y dijo: te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, Señor, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Mis amados hermanos, definitivamente la obediencia es recompensada. Hay una gran cantidad de pasajes que podríamos usar, pero solamente le leo dos y con esto concluyo. Josué capítulo 1, verso 8. Usted lo conoce. Un versículo muy citado en relación a esto. Dios le dice a Josué, el joven Josué, el siervo de Moisés, le dice: estudia constantemente este libro de instrucción, llamada la Biblia. Medita en él de día y de noche. Es decir, no solamente lo lea, sino reflexiona, piensa en él y asegúrate de llevarlo a la práctica, obedeciendo todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Juan capítulo 14, verso 21 dice: los que acepten o los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Verso 23. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Wow. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. ¿Puede ver usted la trascendencia de ello? Yo no sé si usted practicó en esta semana, después de lo que vimos la enseñanza anterior, pero yo quiero animarle a que practiquemos este modelo de oración, esta instrucción de parte de Dios a nosotros. Por eso pude hablar del Padre Nuestro de un jalón, pero quise tomar, hermanos, tiempo para poder poner sobre su corazón esta enseñanza que Dios nos dejó, para acercarnos a Él, para poder decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Póngase de pie ahí en su lugar. Y quiero que concluyamos este tiempo, hermanos, orando a Dios,
practicando esto que hemos aprendido. Y que usted cuando salga de aquí, a su casa, a su trabajo, no lo sé, y cuando llegue a ese lugar en donde solamente usted y el Señor, a solas, en lo privado, como lo dice la Escritura, poder entrar en comunión con Él. Y con esto no quiero decir que no se esté en comunión constante, pero parte importante de nuestra vida como creyentes es dedicar tiempo a la oración. Ahí en su lugar levante sus manos y dígale: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por haberme hecho tu hijo. Gracias, Señor, porque en algún momento en mi vida tú me encontraste perdido en mis pecados. Tuviste misericordia de mí, y siendo yo un bastardo, es decir, no teniendo un padre espiritual, o bien, como dice la Escritura, siendo el príncipe de las tinieblas, a quien yo obedecía, tú tuviste misericordia de mí, Señor, y te revelaste a nuestras vidas. Revelaste a Jesús de tal manera que Él nos mostró al Padre. Nos hiciste nacer de nuevo, de tal manera que ahora te podemos decir: Papito, Abba, Padre. Alábele, levante su nombre, levante su voz ahí. Oh Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos. Es ahí nuestro deseo, es ahí donde está nuestro deseo de ir contigo, Señor. Aún sabemos que es ahí donde tú estás, donde tú puedes ver y tener control de todas las cosas, pero también tu palabra dice que eres omnipresente, omnisciente, omnipotente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Adórele ahí, hónrele con su vida. Dígale: Señor, yo te honro, Señor, con mi vida. Yo te adoro con mi vida, Señor. Que a donde yo vaya, Señor, la gente que no me conoce y aún la que me conoce pueda testificar que tú eres mi Dios. Que mi vida de honradez, que mi vida sea una vida de evidencia de ese nuevo nacimiento. Y que con ellos, Señor, muchos otros puedan santificarte a ti, el único Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te honramos, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Venga tu reino, Señor, primeramente a nuestras vidas. Que tu voluntad, Señor, primero, Señor, sea llevada a cabo en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, como tus hijos. Pero también, Señor, que establezcas tu reino a través de nosotros en el corazón de aquellos que aún no te conocen. Y usted puede poner en las manos del Señor a todos aquellos que aún no le conocen y decirle: Señor, te ruego por mi padre, que tu reino, Señor, sea establecido en su vida y en su corazón. Y si para ellos, Señor, tú vas a usar mi vida, hazla, Señor, siendo una vida de testimonio, no siendo una vida de tropiezo para aquellos que te conocen, Señor, o que están a punto de conocerte. Dígale: venga tu reino, Señor, a mi familia. Venga tu reino a mis hijos, sin importar la edad, sin importar si son pequeños o ya son adultos. Señor, que tu reino esté ahí, tu gobierno en ellos esté ahí, tu palabra en ellos esté ahí. Venga tu reino, Señor, a la iglesia. Que como iglesia, Señor, podamos ser un pueblo obediente a ti, donde tu reino, donde nosotros entendamos como súbditos, como siervos tuyos, que obedecemos al gran Rey y Señor Jesucristo. Como tus siervos, Señor, estamos dispuestos a obedecerte. Y eso nos lleva, Señor, a decirte: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Padre, aquí está nuestra vida. Dígale: aquí está mi vida, Señor. Tal vez no he hecho o no he estado, Señor, en tu voluntad. Tal vez, Señor,
No he sido obediente a tu palabra. Tal vez, Señor, he impedido que otros entren en tu reino por causa de mi actitud, de mi desobediencia. Pero, Señor, he entendido que si soy hijo tuyo, Señor, tú me has rescatado y tú vas a cumplir tu voluntad en mí, y que mi compromiso será hacer tu voluntad. Iniciábamos el año, hermanos, en este lugar, la primera o la última reunión del año anterior, y decíamos: ¿cuántos en nuestra familia podrán conocer al Señor? ¿A cuántos podré yo compartirles la palabra de Dios en este año? De tal manera que el siguiente fin de año, esas 2, 3 o las personas que Dios haya puesto en tu corazón puedan estar aquí. Déjame decirte que esas personas, cuando nosotros intercedemos por ellas y le decimos al Señor: Señor, venga tu reino en ellas, así como está en mí, hágase tu voluntad en ellas, así como está en mí, Dios escucha la oración. Porque estamos orando conforme a su voluntad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Este modelo a ti y a mí nos va a servir para seguir adelante, para seguir orando y pidiéndole al Señor también por nuestras necesidades. Dios no se olvida de nosotros, hermanos, pero en estas 3 peticiones que son dirigidas a Él, usted y yo debemos de tener claro quién es Él. Él es nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Rey. Y que nuestra principal función, hermanos, es adorarlo, es santificarlo, pero también es obedecerlo. ¿De qué manera? Viviendo sometido en su reino, viviendo sometidos, siendo guiados por su palabra, llevando con esto a hacer la voluntad de Dios en nosotros. Tómese unos minutos, unos instantes, segundos tal vez breves, ahí en su lugar. Levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios por su palabra. Dígale: Señor, sígueme enseñando a orar. Sígueme enseñando a interceder, a clamar, a pedir, Señor, por mi familia, por aquellos que aún no te conocen, por mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis padres, mis vecinos, pero también por aquellos que aún no están aquí, que ni siquiera tal vez conocemos. Guíanos, Señor, pero que en todo eso tú siempre seas santificado, Señor. Tu reino establecido y tu voluntad hecha en nuestras vidas, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor de alabanza. Amén.